Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina, Federico García, Pilar Roca. Federico García Hurtado es un reconocido cineasta y periodista que además se desenvuelve en el ensayo y la literatura. Junto con Pilar Roca Palacio fundan el grupo de cine Kuntur, que evidencia en sus producciones una orientación hacia los problemas sociales. Entre sus títulos encontramos obras notables como Tupac Amaru y Kuntur Huachana, donde nacen los cóndores, esta última merecedora del Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Moscú 1976. Ha publicado el ensayo La Revolución Agraria en el Perú, Casa de las Américas, 1975, y la novela El Paraíso del Diablo, 2003. Pilar Roca proviene de la Universidad Mayor de San Marcos, donde participó como dirigente estudiantil. Se ha caracterizado por su constante dedicación a la investigación social y la realización cinematográfica, siendo productora hasta hoy de una docena de largometrajes. Prólogo. Federico García nos entrega un ensayo sobre la cultura andina, producto de 30 años de larga y fructífera investigación, basado principalmente en fuentes orales que nacen de la tradición, de las creencias populares y de ese conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación. No es fácil para mí escribir este prólogo, pues soy compañera de Federico y el trabajo lo hemos desarrollado juntos, a lo largo de 3 décadas de compartir la vida en común y haber obtenido información y conocimientos en numerosos pueblos y comunidades, cuyas historias más significativas llevamos a la pantalla. Esta suerte de responsabilidad compartida tal vez dote a mis juicios de una carga excesiva de subjetividad que distancie la visión crítica y convierta mi testimonio en un capítulo más del libro. Lo hago ante la insistencia de mi conjunto, neologismo que en femenino utiliza graciosamente don Luis Barcárcel cuando se refiere a la compañera de su vida. Creo que el aporte fundamental de este ensayo es que abre las compuertas de un conocimiento soterrado, poco conocido y visto con tono desdeñoso y peyorativo por la cultura oficial. No pretende suscribir tesis acabadas ni juicios determinantes, solo concurrir al esfuerzo de las investigadores sociales por recorrer el velo del misterio que ha cubierto por siglos la manera de pensar, sentir y comprender los grandes temas del hombre y la naturaleza que han elaborado los andinos a lo largo de su dilatada historia. Ayudó en la investigación el hecho de que Fico es un hombre comprometido de manera arraigal con su pueblo. Habla el quechua y ha logrado derribar las barreras naturales de reserva y desconfianza que los ancianos indios, de grato y edificante recuerdo, sienten por la cultura oficial. Estoy segura de que el amable lector, luego de terminada su lectura, tendrá una actitud diferente para evaluar la cultura andina y tal vez sienta más sólido el vínculo que lo siga con nuestro pasado. El primer gran tema que aborda el ensayo es el relativo a la cosmovisión. ¿De qué cosmovisión se trata si es que hubo alguna? ¿Será posible concebir, hecho negado por la cultura dominante, que aún existe un pensamiento andino que trata de explicar los grandes temas del hombre y la naturaleza? Es decir, capaz de sistematizar una peculiar manera de concebir el ser y la nada. Es obvio que nuestra investigación responde afirmativamente estas interrogantes. El milenario proceso que se forjó en los Andes produjo una cosmovisión propia, una ética, una visión del mundo autónoma y ajena por completo a otras maneras de pensar y obrar. Aún más, tuvo un modo singular y diferenciado de concebir el Estado y forjó instituciones, ciencia, técnica y arte sin conexión alguna con la llamada cultura occidental. Una de las propuestas más significativas del presente trabajo es el descubrimiento de un mundo extraviado en la cosmovisión andina. Según la historia oficial, los incas creían en la existencia de 3 universos a los que llamaron Hanampacha, mundo de arriba, Caipacha, mundo de abajo, y Ucupacha, mundo de adentro. Fico sabía que su proximidad con el pensamiento del doctor Rafael Aguilar declaró a Mauta ya fallecido y a quien considera su maestro, que los españoles habían hecho desaparecer un cuarto mundo, el Hawa Pacha, mundo de afuera.
en su afán de homologar esta concepción cosmológica con la trilogía del cristianismo. Si en Europa el pensamiento abstracto estaba estructurado sobre un soporte tripartito, Dios, Hijo, Espíritu Santo, no era concebible que los indios tuvieran otra visión de lo eterno. Fue borrado, por tanto, este cuarto universo que, en el dialecto andino, responde a una cosmogénesis propia. Con el tiempo tuvimos ocasión de comprobar la existencia de este mundo, aquel que es pero no se ve, con ocasión de una película que realizamos en las alturas de Huancavelica, sobre los danzantes de las tijeras, oficiantes modernos del Taqui-Oncoi. Otro aporte fundamental del presente ensayo es la comprobación del estrecho vínculo que existe entre la forma de interpretar el cosmos y el principio de la dualidad. En el mundo andino, todo ocurre debido a la oposición constante de dos principios fundamentales, el Hanan arriba y el Urin abajo. Esta división comprobada por nosotros en numerosas comunidades y pueblos donde todavía persiste, ha sido estudiada con el rigor que la caracteriza por la doctora María Rostorowski. Los incas gobernantes eran dos, el Hanan Inca y el Urin Inca, igualmente los sinchis o jefes militares y los demás autoridades del Tahuantinsuyo. La idea de un monarca absoluto es un concepto importado de Europa, que nubló el criterio de cronistas y encomenderos, incapaces de concebir un mundo hecho a semejanza de las leyes de la dialéctica que rigen el orden natural. El ensayo es muy rico en aportaciones y descubrimientos de esta índole. Anotamos el correspondiente al sol y su denominación real. Sol en quechua es ti y no inti, como se dice comúnmente. La primera posición del astro cuando emerge del horizonte es anti, nombre que ha devenido en Andes por la influencia fonética del castellano y da origen a la región del Antisuyo. Inti señala únicamente la posición dominante del Sol en el cenit. Conti expresa el espacio geográfico por donde el Sol se oculta y da nombre a la región del Contisuyo. La cuarta posición del astro, llamada Guati en quechua, designa el tiempo en que el Sol desaparece, viaja a lo desconocido, la relación entre las cuatro posiciones del Sol y las cuatro regiones en que se dividió el Tahuantinsuyo. Guardan, pues, estrecha correspondencia. Cabe, sin embargo, una digresión. Los antiguos peruanos conocían la trayectoria física del Sol, incluso cuando desaparece por las noches, o todo fue producto del azar y de una visión mística de la naturaleza. El ensayo apunta por la existencia de una ciencia astronómica avanzada y un conocimiento profundo de las leyes físicas que alcanzaron los antiguos peruanos. En lo referente al origen de la Tierra y la vida, el libro aporta información muy sugerente basada en mitos y leyendas recogidas de la tradición oral y proporcionadas por ancianos indios que tuvimos ocasión de frecuentar durante nuestro trabajo. El correspondiente a la Pacha es uno de los menos conocidos y más interesantes. Resulta que la Tierra no siempre estuvo viva. En el comienzo de los tiempos era un trozo de roca extraviada en el espacio. Luego despertó, pero aún era estéril, como una hembra sin hijos. A su debido tiempo sintió deseos de procrear. Sus entrañas servían y la consumía el fuego de la ansiedad. Entonces, Ti, el doble sol, que habitaba en el Hanan Pacha, cielo visible, se fijó en ella y le envió el Camaquén, es decir, su propia simiente, a través de Ako Chinchay, cometa que penetró su raíz y la fecundó. La idea de Camaquén, tratada por Dubiols y otros investigadores, cobra una importancia fundamental en el ensayo. Se trata de una forma peculiar de la energía conocida, que es la energía de la vida. En el Caipacha, nuestro mundo, esta fuerza venida del cosmos a través de un cometa dio origen a las especies en la profundidad del Hatun Cocha u océano. Según la tradición recogida por nosotros en las comunidades andinas de Cancha Cancha,
y Churo, este momento inicial se denomina Pacha Huiracocha, Huira, grasa, Cocha, mar, y designa el tiempo remoto en que la vida emergió del mar y dio origen a las infinitas formas que adopta sobre la tierra. Como prueba de esta partenogénesis, señalaron nuestros informantes, existen grandes conchas marinas, espóndilos, en las entrañas de los Andes que utilizan para fabricar sus potutos, cornamusas. Especial atención merece el capítulo referido a las distintas humanidades que poblaron el planeta. Según los cronistas, relatos repetidos casi de modo textual por los informantes indios que frecuentamos en las alturas del Cusco hubieron 4 humanidades, 3 de ellas anteriores al runa u hombre actual. Fueron aniquiladas por grandes catástrofes que asolaron la tierra, pero dejaron restos tangibles de su forma de vida y costumbres. Durante un viaje que realizamos a las alturas del Valle Sagrado, pudimos comprobar la existencia de numerosas tumbas y restos arqueológicos que, según afirmó don Aparicio Macías, anciano comunero de Arín, que nos sirvió de guía, correspondían a estos hombres remotos que sucumbieron a los cataclismos que acabaron con su especie. Aún más sugerente fue su afirmación de que la cuarta humanidad, es decir, nosotros, está también a punto de desaparecer, debido al irracional uso que damos a la naturaleza y que ha provocado el desorden del mundo. Roto el cosmos, equilibrio, orden, ha de sobrevivir inevitablemente el caos, catástrofe, desorden. Tal vez el aporte fundamental del libro sea el relativo al orden social y las ideas fuerza que prevalecieron en el Tahuantinsuyo, antes que fuera quebrado por la invasión europea, y que aún subsiste pese a la diáspora. El hombre, al ser producto de la Pacha, es decir, de la evolución natural de la materia y el tiempo, no es superior ni inferior a cualquiera de los distintos elementos que pueblan el Caipacha, nuestro mundo. No puede reclamar, como en Occidente, derecho alguno para depredar la naturaleza en su exclusivo beneficio. No es el rey de la creación y por lo tanto no puede alterar el orden natural para satisfacer de modo anárquico e ilimitado sus necesidades de supervivencia. Es pues necesario preservar el entorno a fin de mantener el ecosistema y lograr la continuidad de la vida. Otra raigal diferencia con Occidente y que forma parte medular del presente ensayo es el concepto del trabajo, considerado maldición bíblica por las religiones que tuvieron su asiento en el Medio Oriente y como único medio de realización humana por la cultura andina. La sentencia bíblica, comerás el pan con el sudor de tu frente, expuesta de manera indubitable en los libros sagrados del judeo-cristianismo y el islam, expresa una maldición que relega al concepto del trabajo a la categoría de obligación execrable. Por el contrario, y siempre de acuerdo con el testimonio de nuestros informantes, el hombre andino no concibe la existencia sin el trabajo, realización que lo convierte en sujeto activo de la transformación armónica de la naturaleza. Sin trabajo, el hombre se convierte en huacha, es decir, en pobre, en nada existencial. Muchos conceptos y principios que guían la vida en los Andes son expuestos en este libro de manera amena y ágil por el autor. El concepto de Pachacamac, por ejemplo, que para el cronista expresa al Dios creador andino, es decir, el poder unigénito y eterno que está fuera y al principio de todo cuanto existe, es más bien la expresión sincrética de una cosmovisión. Para Fico, Pacha se traduce por mundo, universo y Kamak, por ordenamiento y transformación. Reímos muchas veces al imaginar a los frailes eruditos de la conquista tratando de explicarse esta etelequía y calzar la representación de Jehová con una simple y certera visión del universo. Se pueden destacar muchos aspectos igualmente ricos y sugerentes en el ensayo que ponemos a su consideración, algunos como el correspondiente a la contracultura que desarrollaron los andinos en la soledad de las punas donde el despojo los obligó a vivir
tienen una carga emocional y telúrica que conmueve por su exposición descarnada y sencilla. Otros, como la exposición de sus principios éticos y los grandes logros que alcanzaron al sistematizar una ciencia y una técnica adecuada al espacio desmesurado en que asentaron su civilización. Mueven a curiosidad y reflexión. El principio de la reciprocidad, todavía vigente, explicado de manera sencilla y sin alardes eruditos, puede contribuir, por ejemplo, de manera decisiva a la formulación de un proyecto nacional propio. En la línea de la gran utopía concebida por Mariátegui y expuesta por Flores Galindo, ni calco ni copia, creación heroica. El capítulo correspondiente a ciencia y tecnología, que yo en lo personal considero parte segunda del ensayo, guarda también la profunda coherencia entre una concepción filosófica, es decir, un conjunto de ideas fuerza articuladas por una civilización, con sus relaciones materiales. Nada escapa a la visión integrista, totalizadora, que caracterizó al mundo prehispánico, con sus notables logros de arquitectura, agrotecnia, hidráulica y sobre todo en la organización social que logró el milagro que anota Fico con inocultable entusiasmo de construir un mundo que desconocía el flagelo del hambre y la exclusión que infelizmente caracterizan a la sociedad moderna. La tercera parte, correspondiente a la cultura de la resistencia, plantea un deslinde categórico en la historia oficial. Los andinos, desde la resistencia heroica de los incas de Vilcabamba, pasando por las grandes revoluciones de Tupac Amaru y los rebeldes contemporáneos, nunca dejaron de combatir. Gran parte de lo que somos actualmente, pueblo que se resiste a la sumisión y al vasallaje, se lo debemos a esos grandes arquetipos del pasado. La cultura andina permanece, es actual y vigente, como afirma el ensayo, y es la base más sólida que tenemos para construir un mundo mejor. Es pues un libro importante y necesario, sobre todo para quienes desde la otra orilla del compromiso con el Perú y el futuro diferente apuestan por encontrar a las raíces profundas de nuestra historia y en memoria colectiva de nuestro pueblo la base de sustentación que restablezca el cosmos, es decir, la armonía sobre el caos en que nos han sumido los encomenderos y sus demiurgos. Pilar Roca. Una explicación necesaria. Pachacútec, rescate de la utopía y afirmación del mito. Pachanguiñay, Guiñaypac, Causan. Mana Cayarinchu, Mana Tucucunchu, Kikillamsi, Huachachicún, Kikillampi, Huañumún, Pachayampipas, Ticracún. El universo es permanente, siempre ha existido y existirá. Nace y muere dentro de sí mismo, y solo el tiempo lo cambia. Esta sorprendente cosmovisión nos fue revelada por Aparicio Macías, anciano ararigua de la comunidad de Arín, en el Valle Sagrado, mientras rodábamos las escenas de Cunturhuachana, donde nacen los cóndores, en 1974. Nuestro primer largometraje del que fue protagonista principal. El Apacho, como le llamábamos cariñosamente, era también un mensayoc, es decir, un hombre que había recibido el conocimiento necesario para entender las fuerzas de la naturaleza e influir en el destino de los hombres, de acuerdo a la tradición quechua. A partir de ese momento, comenzamos a intuir la existencia de una noxis hermética, pero real y vigente. Tras la apariencia calma, ágrafa y ausente del hombre andino, allí comenzó nuestra búsqueda. Nos dimos cuenta de que había algo más, soterrado y magnífico, que guardaban con unción los punarunas. Se trataba tal vez del mismo conocimiento que en tiempos remotos logró crear una civilización autónoma que realizó la hazaña histórica de distribuir el producto social a una población que no padeció de minusvalías y marginaciones de otras experiencias análogas. Colegimos que esas instituciones y ese conocimiento se mantenían vigentes pese a la diáspora obligada que padecieron los indios, luego que el virrey Francisco de Toledo,
ejecutara a Felipe Túpac Amaru en la plaza Huacaipata del Cusco e impusiera sus órdenes y provisiones en 1534. Motivados por este supuesto, fundamos el grupo Kuntur de comunicación social y nos dimos a la tarea de escarbar bajo la inmensa y quieta superficie, con el declarado propósito de contribuir al rescate de ese proyecto civilizador y confundirlo a través de los medios de comunicación modernos, principalmente el cine. Queríamos participar en la elaboración de un proyecto nacional que fuera creación heroica y no calco ni copia, como quería Mariátegui, a fin de revertir el estado de postración secular que vivía nuestro pueblo. A ese propósito dedicamos lo mejor de nuestro esfuerzo, buscando siempre la ayuda de historiadores, filósofos, lingüistas y sobre todo indios de grado y edificante recuerdo que nos ayudaron a explorar y comprender el intrincado laberinto de la cultura andina. Uno de estos indios fue Saturnino Huilca, nacido en la comunidad de Ninamarca, en la provincia de Paucartambo, Cusco. Se dedicó desde muy joven a reivindicar los derechos conculcados de su gente. En su calidad de personero, alcanzó la venerable edad de 94 años y murió de neumonía a causa del abandono y la pobreza en 1987. A pesar de su condición de analfabeto y quechua monolingüe, pudo ganar en 1975 el premio Casa de las Américas en Cuba de la categoría Ensayo, con su libro Memorias de un campesino. Para lograrlo, dictó a través de intérpretes su experiencia de luchador social y dirigente comunero al sociólogo Hugo Neira, que registró su testimonio. Tal vez lo más significativo de este personaje no fue su bien ganada fama de líder campesino, organizador de sindicatos y uno de los más característicos representantes de las tomas de tierras en la década del 60, sino su condición de altomesayoc, es decir, el guayahuiza moderno, depositario de la sabiduría ancestral e intérprete de las tradiciones más significativas de los quechuas. Satuco Huilca, como se le conocía, era además de huésped habitual de juzgados y prisiones debido a su condición de sindicalista, un respetado y querido jefe de las comunidades indígenas del Cusco y Apurímac. En tal condición, lo sorprendió la muerte cuando se disponía a dictar un segundo libro, esta vez dedicado a rescatar del olvido el conocimiento de sus ancestros y la vigencia de una contracultura significativa en el Perú de hoy. Muchas horas de testimonios grabados y conversaciones con este amauta contribuyeron a cimentar las vigas maestras del presente trabajo. Satuco Huilca tuvo numerosos discípulos y amigos, entre ellos Mariano Quispe, anciano pastor de ovejas de la hacienda Huarán, también del Valle Sagrado. A comienzos de los 60, Quispe brindó alojamiento a Huilca durante una de las constantes giras que éste realizaba para organizar los sindicatos campesinos. Por ello se vio envuelto en la imaginaria red de conspiradores sociales que denunciaban los terratenientes durante aquellos años convulsos. Así pues, y de un modo tangencial a su forma de vida, se fue convirtiendo en líder campesino y organizador de las bases sindicales de Calca y Urubamba. Con el tiempo, su aprecio y admiración por Huilca lo llevaron a iniciarse también como mensayoc, en cuya práctica alcanzó la dignidad de Hana Caguana. Nosotros conocimos a estos personajes durante las tomas de tierras de aquellos años, época en que Mariano Quispe murió envenenado por un sicario a órdenes del gamonalismo. A Huilca y Macías los seguimos frecuentando durante las grandes movilizaciones sociales que concluyeron con la dación de la ley de reforma agraria y la liquidación del poder feudal de los terratenientes durante el gobierno progresista del general Juan Velasco Alvarado. Con ellos recreamos las historias que protagonizaron en la vida real y que dieron origen a la película que nos abrió la posibilidad de incursionar en el campo del cine. Wilka nos gratificó con su amistad y aprecio hasta su muerte, y Macías continúa todavía iluminando nuestra inquietud
cada vez que vamos en su busca a su soleado refugio de la comunidad de Arín, casi centenario, tiene vigor suficiente para acompañarnos en nuestras continuas visitas a los punarunas de Cancha Cancha y Churo, donde conversamos de estos asuntos mientras ejerce su oficio de Hanan Caguana y nos señala con el dedo las 4 estrellas de la Chacana, Cruz del Sur, que refulgen como brasas en el cielo nocturno. Estos queridos amautas nos motivaron a continuar develando algunas claves de la cultura andina, cubiertas y sesgadas por la cultura dominante. Su conocimiento era vasto y muy poco apreciado por el país oficial. Penetrar en ese universo casi hermético no fue fácil. Jugó a nuestro favor el compromiso que adquirimos años antes para involucrarnos en las luchas sociales que se desataron en el Cusco, destinadas a cancelar el poder feudal de los gamonales. Años convulsos, poco entendidos aún por los científicos sociales que han tratado las tomas de tierra de aquel periodo como un hecho meramente social y político, ajenos a la pulsión motriz de la reconquista que animó a sus dirigentes. Este movimiento, a juzgar por sus dimensiones y resultados, solo es comparable con el proyecto milenarista del Taqi Oncoi en el siglo XVI y con cierta distancia al mito y la acción de Teodomiro Gutiérrez Rumi Maki en el Puno Rural de 1915. Se invadieron las haciendas, sí, pero también emergieron las aguas del gran río subterráneo que permaneció en la sombra durante medio milenio. Supimos entonces que esta catástrofe cósmica se repite cada 100 años y constituye un Pachacútec. El último ocurrió cuando llegaron los europeos para saciar su apetito con el sudor del sol, como llamaban los indios a ese metal que para ellos solo tenía un valor ritual y apenas servía para hacer conopas en los templos, llenar el jardín del Coricancha con esculturas espléndidas y adornar cuellos y tobillos con ajorcas y collares, sin valor cresmático alguno. Nos ayudaron también lecturas y aproximaciones acronistas que dieron testimonio de aquella catástrofe desde la perspectiva de los vencidos, sobre todo Juan de la Cruz Pachacuti, Salcamainua, de lectura difícil y comprensión casi hermética, Guamán Poma con sus ingenuos y sorprendentes dibujos, y Cristóbal de Molina, el cusqueño, por el expuesto con valentía y coraje. Tras el fraseo convencional, entre los modernos alentaron nuestra búsqueda los escritos y explicaciones que nos dejó el maestro Rafael Aguilar, las instituciones de Dubiols y el rigor conceptual de esa paciente y genial escrutadora del pasado andino que es María Rostorowski. Pacha es el resultado de esa búsqueda, una suerte de síntesis del trabajo realizado a lo largo de 30 años de experiencia y compromiso. No pretendemos que sea una obra de tesis ni un aporte singular al cauce cada vez mayor y diferente de la antropología. Es solo una aproximación, un intento de rescate de instituciones y valores tradicionales donde tal vez descansan los pasos perdidos de nuestro pueblo. Tiene, sin embargo, el sustento de la fe, la absoluta certeza de que tras el manto del silencio y aparente ausencia que lo cubre subyace el vigoroso aporte de una experiencia singular que guarda todavía un dramático rebrote de su magisterio. Estamos convencidos de que el hombre occidental ha extraviado el rumbo, ha construido un mundo unipolar y hegemónico que pretende imponernos, con el vasallaje económico, valores, códigos de conducta, moral y costumbres, mediante el uso masivo de la información y una tecnología cada vez más sofisticada y excluyente. Pocos se dan cuenta de que este way of life está llevando a la humanidad al borde de la extinción y que de no mediar un proyecto alternativo poderoso, la aldea global habrá decretado también el fin de las civilizaciones y el colapso de la historia humana. La disyuntiva es terminal.
O cambiamos el rumbo o perecemos sin remedio. Mientras redacto esta introducción, la alianza, como ha quedado en llamarse la brutal conjunción de intereses que perpetraron la invasión anglo-norteamericana al Irak, tratar de rescatar el cadáver insepulto del colonialismo e imponerlo a sangre y fuego a los países periféricos llamados eufemísticamente el tercer mundo. Vivimos pues una hora crucial y definitiva para el destino humano. Pensamos que el hombre andino tiene respuestas puntuales a los grandes temas que convulsionan al mundo. Estamos persuadidos de que, más allá del prejuicio y el lugar común de la historia oficial, aquí se forjó una civilización que ofreció caminos diferentes para un desarrollo armónico y coherente en la sociedad. Infelizmente, este derrotero fue cortado de un tajo por la incursión genocida de Francisco Pizarro y sus compañeros, y el hombre andino tuvo que sumergirse en el subsuelo de la historia para sobrevivir, con las huacas que perdieron también otras formas de entender la civilización y ordenar la convivencia social en armonía con la naturaleza, sin alterar el orden cósmico y poner en grave riesgo la vida en el planeta. Creemos que ha llegado el tiempo del regreso, no por obra de la fatalidad ni por cumplimiento ineluctable del nuevo Pachacute, como lo señala el mito quechua poco divulgado, sino porque la cultura andina ofrece alternativas reales y posibles para replantear su proyecto en este tiempo de extravío y desorden. La experiencia acumulada durante 20.000 años de creación autónoma, emergente de un dilatado periodo de silencio, no pretende colisionar con la modernidad, sino adecuar sus avances a un ritmo compatible con la naturaleza y la vida. En este esfuerzo singular, las ideas fuerza y las instituciones que nos legaron los forjadores de la civilización andina deben ocupar el lugar que les corresponde, por constituir una de las expresiones más altas y singulares de la aventura humana. Este libro pretende una aproximación, por fuerza fragmentaria y modesta, a este fascinante universo. Federico García. Capítulo 1. Cosmovisión andina. Concepción del universo. El universo es la pacha que en lengua quechua significa indistintamente mundo material y tiempo, es decir, cosmos. Para los andinos, el espacio y el tiempo son el anverso y reverso de la misma moneda, partes indisolubles de la realidad, y por tal razón designan estas categorías con la misma palabra, pacha. Esto puede comprobarse fácilmente en los diccionarios de González Holguín y Rafael Aguilar. Entre los más conocidos, este universo a su vez está conformado por 4 mundos, estrechamente vinculados entre sí, como la trama de un gran tejido: el Hawa-Pacha, mundo de afuera; el Hanan-Pacha, mundo de arriba; el Kai-Pacha, este mundo; y el Uku-Pacha, mundo de abajo. El Hawa-Pacha es el primer mundo, aquel gran océano del cosmos donde vibran los tiempos y los grandes sistemas galácticos que no se ven, pero existen. Es el universo invisible que ocupa un espacio y un tiempo diferentes. Está más allá de nuestros sentidos y existe, aunque los ojos humanos no sean capaces de percibirlo. Durante la conquista, los extirpadores de idolatrías hicieron desaparecer este mundo uránico, primero en la escala cósmica, en su afán de imponer la trilogía religiosa del cristianismo y toda su cosmogonía a los pueblos vencidos. Su existencia fue establecida por Rafael Aguilar a partir de las aproximaciones de Bertonio en Jaque Aru y de González Holguín en Quechua. Wilca y Aparicio nos confirmaron la existencia con una afirmación categórica: Hawa-Pachapi, Yuyanchispa, Chincapún, Caipi, Inticuna, Quillacunapas, Pulpurín. En el mundo de afuera nuestra imaginación se extravía. Allí hierven los soles y las lunas.
Años después realizamos una película documental sobre los danzantes de tijeras, cuya expresión cultural entronca con el Taki Onkoi, movimientos religiosos milenaristas que fue erradicado aparentemente en el siglo XVI, y pudimos comprobar que los danzak de Huancavelica todavía invocan a los cuatro mundos durante los ritos de iniciación. El Hanan Pacha es el cielo visible donde habitan Ti, el sol, Mamaquilla, la luna, las constelaciones y los astros. En quechua la palabra Ti significa sol, no Inti como equivocadamente se dice. El sol es Anti cuando nace, Inti cuando llega al centro, Conti cuando se oculta en el océano y Wati cuando permanece invisible al otro lado del mundo. Así, Antisuyu, una de las cuatro regiones en que se dividía el sistema político-social de los incas, expresa la región del oriente, Orto del Sol, y Conti, Suyu, la región que colinda con el poniente, es decir, donde el sol se pone. El error de designar al sol únicamente por su posición dominante de Inti es atribuible también al afán de los españoles por ocultar un conocimiento preexistente entre los indios sobre la forma y movimiento de los astros. Contrario al dogma católico, es de suponer que, salvo aislados intentos de comprender la mentalidad y cosmovisión de los pueblos sojuzgados, atribuible generalmente a doctrineros como Cieza de León y Montesinos, los invasores no prestaran atención sino a la conquista del oro, en cuya búsqueda y acopio cometieron las mayores iniquidades. Para los quechua, las distintas posiciones del astro orientaron el sistema de las cuatro regiones del Tahuantinsuyo, cuyo centro raigal es la ciudad del Cusco, Cusco en español, y la persona igualmente sagrada del Inca, el mal llamado imperio incaico, designada pues un concepto más cosmogónico que político. Los incas expresaban con la palabra Tahuantinsuyo una aglutinación semántica en el orden natural. En rigor idiomático, el vocablo sintetiza la unidad de las cuatro regiones cuyo sistema trataban de representar, adecuando su organización política, su régimen social, su ciencia y su técnica a las grandes leyes que rigen el universo. Collasuyu, la región del antiguo Tiwanaku, habituada entonces por collas, lupacas y otras etnias lacustres como los urus, estaba situada al sur, y el Chinchaysuyu al norte de la línea imaginaria que traza el Sol en su trayectoria, coincidente esta última con la posición que ocupa la constelación de Chinchay, las 7 cabrillas en el mapa del cielo. Antisuyu significa literalmente región donde el sol nace y expresa las diversas manifestaciones del cosmos que ocupan el oriente. La palabra Andes es la castellanización del Anti, es decir, el orto del sol. La posición que ocupa en ese momento el día y las infinitas variaciones y formas que ofrece el universo, incluida la Tierra, durante las primeras horas de la mañana, es el tiempo en que se ocultan los astros, brilla el sol naciente y medran a su amparo las criaturas de la luz. Kontisuyu es la región donde se oculta el astro, expresa las horas crepusculares, el occidente que abarca otra infinidad de mundos y de seres y que termina en la vastedad del océano Pacífico. A este mundo pertenecen las horas apacibles, el descanso, la meditación y el encuentro con los espacios interiores, tan grandes como las que rigen el universo exterior. Según el doctor Aguilar, el vocablo con, nombre atribuido a un dios mochica, es más bien la expresión de un atributo que significa convulsión y caos. Él traduce, a nuestro juicio con razón, la trilogía de dioses que nos endilgaron los historiadores, con, mal escrito, Texe, Huiracocha, con una sola expresión, con Texe Huiracocha, es decir, capacidad de producir y controlar el caos,
atribuido a Huiracocha, el falso dios andino, que según la mayor parte de los cronistas era la divinidad mayor del Tahuantinsuyo. No olvidemos que el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico atraviesa de sur a norte la costa del Perú y es una región de volcanes, fenómenos telúricos, catástrofes naturales y terremotos que hacen posible su identificación con el caos en el idiolecto andino. Por contraste, la apariencia de este mundo es de calma, sosiego y tranquilidad, equilibrio que puede quebrarse súbitamente con la irrupción de una catástrofe natural. Inti, es decir, la posición del Sol en el cenit, expresaría pues el punto de equilibrio, el momento en que las fuerzas de la mañana alcanzan su máximo desarrollo y por fuerza inicia el ineluctable tiempo de la declinación. Tal vez por extensión, este momento supremo en que energías contrarias se igualan y neutralizan, haya provocado el empleo del vocablo Inti para significar el sol en su expresión máxima, es decir, reconocer el momento en que el astro dador de vida alcanza su dimensión sagrada, pues armoniza el cosmos y el caos, la mañana y la tarde, la juventud y la vejez, el proceso indetenible de la vida y la muerte, también el punto supremo del equilibrio, el justo medio en que no hay vencedores ni vencidos, ni fuerzas dominantes ni fuerzas dominadas, el cosco, en fin, plexo solar, ombligo del mundo. El Caipacha es la superficie de la tierra y el mar, región habitada por el hombre y por seres vivientes e inanimados, visibles e invisibles, y que están en permanente proceso de transformación. Es el espacio-tiempo poblado por plantas, animales, cerros, lagunas, ríos y fuerzas naturales que comparten el mundo de los seres vivientes en el planeta. Es el medio natural que los científicos denominan biosfera, por ser el ámbito donde se desarrolla la vida. Los andinos consideran el Caipacha como una suerte de lugar privilegiado donde la energía del Camaquén proveniente del cosmos logra animar a los seres inertes y forma la infinita variedad de seres vivos que lo pueblan. También es el espacio donde se manifiestan otras formas de la energía, como los fenómenos atmosféricos, las estaciones, el ir y venir de fuerzas naturales que a través del discurrir perpetuo del tiempo dan lugar a la continuidad del orden cósmico. El Urcupacha es aquel mundo que ocupa el interior del planeta, universo protegido, donde se concentran las energías del caos para generar eternamente el espectáculo de la vida y de la muerte. Es el gran vientre de la naturaleza, la fuente nutricia, pero también el lugar donde concluyen los seres vivos, luego de su breve paso sobre la tierra. Es pues el principio y el fin, la madre y el desmadre de la cuna y el sepulcro. Lo habitan igualmente seres de la noche, que en el imaginario indio son la materialización de las energías perversas y los administradores del caos, como los mukis, los socas y los machulas. Es también el mundo donde se acumulan las energías del planeta para su constante diálogo con el cosmos. Los seres que hunden sus raíces en el mundo de adentro o de abajo crecen de cara al sol, orientados al mundo de arriba, para intercambiar energía e información como los árboles, las montañas, la infinita variedad de formas animadas e inanimadas que pueblan el Caipacha. Las montañas y los árboles que apuntan al cielo son pues una suerte de lengua que utiliza la tierra para su diálogo perpetuo con el cosmos. La Pacha, la cosmovisión andina, es evolucionista. La Pacha, así, es singular. En el cosmos, síntesis de materia y energía en perpetuo movimiento que da origen a los cuatro mundos. La Pacha se transforma a partir de la oposición constante de dos principios activos de signo contrario, el Causai y el Supai, que significan vida y no vida en el orden natural. Al no existir una palabra que represente al demonio, los españoles nombraron Supai al diablo,
por encarnar el supremo principio contradictorio. La misma oposición se denomina Hanan y Urin, es decir, arriba y abajo, en el orden cosmológico. Para el hombre andino, el universo siempre existió, no tiene principio ni fin y está en constante transformación debido a la existencia de estas fuerzas generatrices de permanentes oposición. La evolución de la Pacha va de lo más simple a lo más complejo, sin pausa ni retroceso. El continuo movimiento conduce a tejidos cada vez más evolucionados y perfectos que González Holguín califica como Pacha Kumpi. Los cuatro mundos que conforman la Pacha coexisten, son interdependientes e indesligables, precisan una comunicación constante y armónica, a riesgo de alterar el orden natural y provocar el caos. El tiempo es consubstancial a la materia y por consiguiente lleva el mismo nombre Pacha. Es la otra forma en que se manifiesta la existencia y es, por tanto, eterno e increado como el mundo. Tal vez por eso carece de la connotación del transcurso apresurado en una sola dirección, como ocurre en Occidente, y es más bien expresión constante del infinito. Un aforismo quechua dice: Ñaupanman puri kepaman kayai, es decir, camina hacia adelante y llegarás atrás. El tiempo es circular y eterno. No supone apresuramiento y desorden como en el tiempo occidental, sino percepción de su transcurso, goce místico de su vibración. Por su naturaleza estática, el tiempo puede ser penetrado por la percepción sensorial. Es el fenómeno del achinam, o facultad que tienen los huatok augures de conocer lo sucedido en el pasado y aproximarse a lo porvenir. Los Watok son aquellos seres vivos, hombres, animales o cosas, que pueden mirar hacia adelante y atrás con lucidez de videntes. Si el tiempo no tuviera esa connotación circular, no sería posible otear el porvenir y la percepción de los seres vivos. Se limitaría el recuerdo de los hechos pasados y a la fugacidad del presente. La realidad sería una suerte de inexistencia por estar circunscrita a un nicho del presente que en realidad no existe. El tiempo no es mensurable porque es un simple transcurso entre dos dimensiones que pertenecen al mundo irreal, uno porque se ha transformado en recuerdo y otro porque no acontece todavía. La materialidad del tiempo, parte substancial de la cosmología andina, permite asomar la percepción a sucesos no realizados, pero que asoman a la conciencia como las aguas de un río, que llegan al punto de encuentro en el momento justo. Kashami se dice en quechua. Manaraj Chayasmushaktin existe aunque no llegue todavía. Origen de la tierra, de la vida y del hombre. La Pachamama, es decir, la Madre Tierra, siempre existió. Es el origen de la vida, la hembra poderosa, inicio y fin de todo lo que existe. Dos mundos la conforman. El Ucupacha, lo que está dentro de la superficie, tanto del mar como de la tierra firme, y el Caipacha, región donde vivimos los runas, es decir, los hombres, junto con los animales, plantas y seres visibles o invisibles que lo pueblan. La tierra no siempre estuvo viva. En el comienzo de los tiempos era un trozo de roca extraviado en el espacio. Luego despertó, pero aún era estéril, como una hembra sin hijos. A su debido tiempo sintió deseos de procrear. Sus entrañas servían y la consumía el fuego de la ansiedad. Entonces Titi, el doble sol que habitaba el Hanan Pacha, se fijó en ella y le envió el Camaquén, es decir, su simiente, a través del Ako Chinchay, cometa que penetró su matriz y la fecundó. Desde aquel tiempo remoto y todos los años, la Pachamama es alcanzada por la semiente del nuevo sol durante el tiempo de Capac Sidwa, correspondiente al mes de agosto en el calendario cristiano. De este modo continúa el ciclo infinito de las reproducciones. Este orden cosmológico no es privativo a la Tierra.
El Camaquén es la energía ilimitada de la vida, existe en la vastedad del cosmos y va fecundando las Pachamamas, es decir, los planetas. Cuando estos, que son hembras, tienen edad suficiente y condiciones para procrear, los Acochinchay, es decir, los cometas, son los portadores de la simiente. Para el hombre andino, la calpa o energía universal es otra constante de la realidad. Es connatural a todo lo que existe y se manifiesta de sus diversas maneras. Existe el calor, que es una forma de la calpa que transmite el sol y anida en el interior de la tierra. Del modo como se distribuye dependen las estaciones y el clima. También la existencia de formas determinadas de vida. Otra forma de energía es la electricidad, que se manifiesta en las tormentas en forma de relámpagos y rayos, también en los adelantos técnicos que han logrado los humanos y sirven para mover las máquinas e iluminar las ciudades. Son formas de la calpa que no se ven y se conocen solo por los resultados. Nadie puede tocar un circuito eléctrico porque sería sacudido por una gran descarga, capaz incluso de causarle la muerte. Los rayos se perciben por el ruido que producen y la luz que desprenden, con fuerza suficiente para fulminar a los seres vivos que se pongan a su alcance. Son pues distintas formas que encuentra la Pacha para manifestar su fuerza. El Camaquén es una forma muy peculiar y evolucionada de la calpa. Es la fuerza capaz de producir la vida, de organizar las infinitas formas que presentan los seres inanimados para darles el privilegio del movimiento y luego, a través del tiempo y la constante transformación, dotarlas de conciencia. Pacha Ukupi Rumipas Yuyarunaman Tikrakuman reza un aforismo quechua. En el interior de la materia y el tiempo hasta las piedras pueden convertirse en seres pensantes. En nuestro mundo, el Camaquén dio inicio a la vida en las profundidades del Hatun Cocha, océano, que forma parte del Ucupacha o mundo de abajo. Este acontecimiento tuvo lugar en algún momento del pasado remoto, tiempo inicial que se denomina Pachapacarín. Se dice que esta fuerza generatriz de vida llegó al planeta en alas del Apo Chinchay, un cometa que se estrelló en la Tierra causando una gran conmoción. El Camaquén transportado halló ambiente adecuado en el interior del océano, por entonces una masa de agua, probablemente cálida y aún hirviente, y dio origen a los primeros seres vivos que no pasaban de ser cuerpos elementales, pero ya dotados de movimiento y capacidad de reproducción. En otro momento de ese tiempo proteico, la vida emergió de las profundidades del mar hacia el Caipacha, la superficie del planeta. Aquel memorable acontecimiento se denomina en lengua quechua Pacha Huiracocha, es decir, tiempo de la grasa o espuma del mar. A partir de entonces se desarrolla permanentemente en nuestro mundo o Caipacha y la fuerza cósmica que la origina es el Camaquén, esperma de Ti, el Padre Sol. Es curioso anotar una extraña coincidencia entre esta forma mítica y legendaria de las tradiciones andinas para significar la aparición de la vida sobre la tierra, con los primeros textos del Likud hebreo y la Biblia cristiana. Huira en lengua quechua significa grasa y cocha se traduce por mar. El Génesis hebreo habla del Espíritu de Dios que flotaba sobre las aguas y el referente andino habla de la grasa del mar. Es posible que esta materia inicial que flotaba en el mar como grasa sea una referencia de la sopa de vida que emergió del océano, plancton, para dar inicio a un nuevo ciclo de evolución. En traducción casi literal, Huiracocha puede entenderse pues como hálito de vida que flota sobre las aguas, concepto análogo al expresado en la tradición judeo-cristiana. La humanidad. Los hombres, es decir, Runacuna, son una forma más de la evolución de las especies que ocupan el Caipacha, tal vez una forma más alta y especializada de la cadena de la vida.
pero de ningún modo superior ni dominante en la infinita variedad de animales y plantas que conforman el orden natural. Hay especies como las hormigas y algunos insectos que comparten una conciencia común, una forma especializada de percepción sensorial, mucho más evolucionada que la de los humanos. Algunos peces y cetáceos poseen facultades de comunicación igualmente más perfeccionadas que la limitada capacidad humana. Estas comprobaciones pueden tornarse dramáticas si se contrastan los órganos de muchas especies, inclusive de formas aparentemente inconscientes como las plantas, y aún los cerros y los accidentes naturales, como los sentidos del hombre. La capacidad de energía y comunicación con los cosmos que poseen las grandes montañas, Ruwales y Apus, es infinitamente superior a la que utilizan los humanos como el limitado concurso de su inteligencia. Estos seres, para el hombre andino, son entidades vivas, comparten un concierto infinito con otras formas evolucionadas y sensibles, como los orcos o cerros, las cochas o lagunas, los topcos o cavernas, que expresan igualmente la energía de la pacha. Son por tanto necesarias y poderosas y administran la kalpa o energía del cosmos en el lugar donde existen, y son por consiguiente igualmente sagradas y admirables. A diferencia de otras concepciones filosóficas, para la cultura andina el hombre no es el rey de la creación y por consiguiente dueño absoluto de todo lo que existe. Es uno más, ni superior ni inferior a la infinita variedad de formas que adopta la vida en el caipacha. No puede, por tanto, alterar el orden natural en su provecho, so pena de negarse a sí mismo, excluirse de la pacha y transformarse en huacha, es decir, en huérfano, en pobre, en nada existencial. Esta diferencia con el pensamiento occidental homocentrista es uno de los puntos antitéticos que diferencian a ambas culturas. Es también base para una diferencia raigal en el orden religioso. Ñaupa Ruracuna significa en lengua quechua hombres del pasado y designa la existencia de distintas humanidades que poblaron la tierra con el dilatado tiempo de su existencia. Todas ellas fueron aniquiladas sucesivamente debido a grandes catástrofes naturales, Hatun Pachacútec, y reemplazadas por otras manifestaciones de la especie hasta llegar al hombre actual que nos conoce simplemente como runa. Los gentiles en español o Guarihuiracocha, runa en quechua, formaron la primera humanidad, a decir del cronista indio Huamán Poma de Ayala. Los hombres de esta humanidad eran sabios, podían ver arriba, abajo, delante y atrás. Su tiempo se contaba por centurias y no por años, y según testimonio de Saturnino Huilca, durante una memorable velada al inicio del rodaje de Kunturhuachana, fueron los constructores de Sacsayhuamán, Machu Picchu y los grandes restos líticos que todavía existen diseminados en el antiguo territorio del Tahuantinsuyo. De acuerdo a otro mito, esta humanidad existió cuando en el Hanan Pacha alumbraban dos soles. Memoria de ese tiempo remoto es la isla del sol o Titi, Caca, que en lenguas quechua significa peñasco de los dos soles. Estos Wari Wiracocha runas gentiles fueron aniquilados por el fuego, luego de un dilatado periodo en que poblaron la tierra y compartieron sus recursos con bestias grandes y feroces, amarus, cuyos restos todavía pueden hallarse en algunos parajes de la cordillera. La segunda humanidad la constituyeron los Wari runas, al decir el notable cronista indio. Eran hombres de la oscuridad, vivían en las partes altas de los cerros, en cuevas que los ponían al abrigo de sus enemigos naturales, en una tierra totalmente cubierta por las nubes y el humo de gran incendio que consumió la primera humanidad. En aquel tiempo no salía el sol y los hombres deambulaban en la noche perpetua. Eran salvajes, comían carne cruda y con frecuencia se devoraban unos a otros. El apacho Macías nos llevó a las alturas de Churo,
comunidad indígena del Valle Sagrado de los Incas, para mostrarnos una necrópolis cavadas en los cerros y restos líticos rudimentarios que daban cuenta del extraño modo de vida que tenían. Los guarirunas fueron aniquilados por el nuevo sol que apareció de pronto y calcinó hasta las piedras de la tierra. Los sobrevivientes huyeron a los bosques, escapando de la luz y el calor porque se habían acostumbrado a la oscuridad y al frío. Los salvajes, salcas, que pueblan actualmente los bosques amazónicos, son, de acuerdo con este mito, descendientes directos de estos hombres. Los Auca-runas constituyeron la tercera humanidad. Vivían deambulando por la tierra, comiendo lo que buenamente encontraban y cazando animales que por entonces caminaban en grandes manadas por los campos. Conocían técnicas rudimentarias de cultivo, como el aplicado a la papa que cultivaban aporcando las plántulas y cubriéndolas de tierra, a fin de que el frío no quemara las hojas. Existe en Churo, Cancán, Cancha Cancha y otras comunidades altoandinas, 4.000 metros sobre el nivel del mar, caminos enlajados que se cortan abruptamente al pie de los grandes apus como el Pituciray y el Guanacaure, en la cadena montañosa del Urubamba. Estos aucas eran sobrevivientes de la gran catástrofe que terminó con la humanidad anterior. Buscaron refugio en los bosques tropicales y junto al mar, donde crecieron y se multiplicaron. Eran guerreros primitivos y vivían aniquilándose mutuamente, pero ya ocupaban territorios propios, tenían jefes y organizadores, y los más avanzados conocieron el maíz y algunos tubérculos como la papa y la quinoa. El caipacha que habitaban estaba iluminado por el sol que conocemos. Construyeron sus casas en lo alto de los cerros para escapar de la acción destructora de torrenteras y ríos que en ese tiempo eran de curso catastrófico. Esta humanidad fue aniquilada por el agua y su paso por la tierra estuvo marcado por tumbas en los cerros, osamentas que hoy despiden gases letales que se denominan socas y que afloran en cavernas y necrópolis diversas que existen tanto en la costa como en la sierra y la región Yunga, ceja de selva. Los indios del Valle Sagrado confunden esta humanidad con los ñaupamachus y aún sugieren que pueblos antiguos como los urus del altiplano y los sayacmarcas que habitan algunos parajes remotos de la meseta andina son descendientes directos de estos hombres. Nosotros constituimos la humanidad de los Purun-runas o simplemente runas y somos la cuarta raza de hombres que habita la tierra. Durante los primeros tiempos aprendimos a cultivar el maíz, la papa, la quinoa, la kiwicha, los frijoles y muchas especies comestibles, gran parte de las cuales dan nuestro sustento a la humanidad hasta el día de hoy. Todavía existimos y estamos a punto de desaparecer por el mal uso que el hombre moderno ha hecho de la naturaleza, violentando el código inmemorial que entrelaza la pacha y los seres vivos en uno solo y gran tejido, en tiempos históricos y cumpliendo un ciclo ineluctable de 500 años. Los runas ocuparon diversas áreas de la Pacha, tanto en la vertiente oriental de los Andes como en la propia sierra y las grandes planicies de la costa. El punto más alto de esta evolución son los incas, que hicieron un mundo organizado y apacible, donde no habían pobres ni marginados, y que terminó con la llegada de los españoles. Estos vinieron por el mar y su llegada coincidió con la aparición del 10º Pachacútec. Cuando concluya este siglo, tal vez por la violencia y el desorden, vendrá Incarri y dará inicio a una nueva etapa donde el hombre volverá a ocupar el lugar que le corresponde y vivirá finalmente en paz con la naturaleza.